Muy, pero muy buenos días. Estamos en una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina, transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que pastorean los pastores Pablo Muñoz y su esposa Pamela Sevilla de Muñoz. Nuestra iglesia está ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo, aquí en el departamento de Godoy Cruz, y este miércoles, precisamente a las 20:30 horas, tenemos nuestra reunión de estudio bíblico y adoración, así que le invitamos a que usted pueda participar. Continuamos con el tema de la guerra espiritual en Tiempo de Bendecir. Esta es la última entrega que vamos a hacer referente al camino y ya vamos a comenzar con nuevos temas en la próxima entrega. Así que leemos el escrito que tenemos para el día de hoy referente al camino. ¿Es el pecado antivida? Esta es la pregunta. Vimos ayer algunos pasajes de las Escrituras que enseñan que el ser humano ha sido contaminado por la muerte y dio a luz el pecado depravado por esto. No demuestra necesariamente que el pecado sea natural y la bondad antinatural. El hecho de que el pecado deprave la naturaleza humana demuestra que no es natural, porque si lo fuera, ¿por qué habría la depravarla? Debería fortalecerla, enriquecerla, fortalecerla, completada, pero hace lo contrario. El pecado deprava es, por tanto, aquello para lo que hemos sido hechos, es antivida, es la tentativa de vivir impunemente contra la vida. Esto nos dice Stanley Jones en su libro El Camino. Somos fortalecidos y transformados por la gracia. Escuché a un joven en un campamento decir: hemos llegado a pecar por convicción, por instalar que estamos perdonados por gracia. Debemos buscar nuestra felicidad, viviendo según nuestros deseos, si total ya estamos perdonados por gracia. Esta apreciación está instalada de forma alarmante, sin considerar que esto hace vano el sacrificio y la entrega de Cristo. Señor, líbranos de caer en esta trampa doctrinal, porque de esta manera estamos haciendo inmunda la sangre de Cristo. Muchas veces hemos hablado en otros videos referente a este tema de la gracia que transforma, la gracia que renueva, la gracia que nos trae una nueva visión de la vida y que nos confronta con una realidad que es la realidad de Jesucristo nuestro Señor, siendo Él el hacedor de la vida, siendo Él la vida misma, dicho por Él mismo, cuando Él refiere a que Él es la verdad, el camino y la vida, el camino, la verdad y la vida, el camino y la verdad, en el orden que usted lo quiera decir. Esta es la realidad de lo que Jesús nos dice. Él vino a restablecer un trato que había perdido el ser humano con Dios, que era el de la plena comunión que tenía antes de la creación del mundo y durante el primer periodo ahí en el paraíso. Hasta que, conoció la muerte por tomar justamente del árbol que Dios le había dicho que no debía tomar, que le iban a abrir los ojos y que iba a poder ver la muerte, conocerla, y no la iba a poder dominar, por supuesto. Cuando el padre vuelve al huerto, le dice: ¿dónde estás tú? Esperando una respuesta precisamente de parte de Adán, y la respuesta equivocada fue: me escondí porque tuve miedo. Y ahí empieza este imperio del temor, del miedo, que se empieza a instalar en la raza humana y que genera en nosotros el temor o el miedo, genera realmente una actitud hipernegativa que nos lleva a situaciones de odio, de rencores, de resentimientos que se instalan en nuestros corazones y van transformando el carácter en la persona que precisamente Dios no quería que se formara en nosotros. El propósito eterno de Dios está en que se forme en nosotros otro semejante a Jesús,
Por eso Jesús, como el postrer Adán, vino y nos mostró el camino, lo que no había podido hacer el ser humano en el comienzo. Jesús vino a mostrarnos el camino en Él mismo, diciendo Él y aseverando que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Por eso que cuando uno lee en el Evangelio de San Juan, dice: el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose precisamente a la palabra, el verbo que es Jesús. Por eso, en este tiempo que nos toca vivir, verdaderamente el pecado, que no se quiere mencionar y que cada vez se quiere mencionar menos en los púlpitos. Mire, yo he notado en todos estos años que llevo sirviendo al Señor, y que son muchos desde el año 79 a la fecha, he notado una fuerte tendencia a no utilizar dos palabras, y si es posible no mencionarlas, y si no estuvieran en la Biblia mejor, que son la palabra arrepentimiento y la palabra pecado. ¿Por qué? Porque se quiere instalar aquel otro pensamiento de que como estamos perdonados por la gracia, y la gracia en la cruz del Calvario nos ha perdonado de todo pecado, entonces comamos, vivamos, chupemos, hagamos la que sea, total, estamos perdonados. ¿Por qué? Por la que la gracia nos va a alcanzar. Mire, es un error muy grande ese, porque en ese andar de esa manera se va a ir formando en usted otro carácter, y que no es precisamente el carácter de Cristo. Se va a formar el carácter del enemigo de nuestras almas, que es un homicida. Él permanentemente está metiéndonos en ese programa que él tiene infernal de formar en nosotros otro semejante a él. Él quiere imitar en todo a Dios. Esto ha sido así desde el principio. Y si el Espíritu Santo de Dios quiere formar en nosotros otro semejante a Jesús, él, ese espíritu que es Satanás, quiere formar en la gente otro semejante a él. Fíjese al extremo que llega, por ejemplo, el chisme. El chisme es muy común en la raza humana. Es algo, pero tan común, que se utiliza en la familia, se utiliza en los barrios, se utiliza en las escuelas, en los lugares de trabajo, se utiliza en la iglesia. Pero el Señor Jesús, cuando habla del chisme, cuando habla de aquello que hablamos de los demás, dice que eso es ser peor que un homicida. Y Satanás sabe esto, y permanentemente está tratando de instalar esto. Si usted ya está siendo ministrado en una iglesia, ya sea por un hermano, una hermana, un pastor, un líder, un profeta, un evangelista, un apóstol, cualquiera que el Señor haya puesto ahí para que usted pueda ser instruido, enseñado, acompañado. Fíjese que uno de los comentarios muy comunes en las mesas de familia es esto: ¿te diste cuenta que el pastor hoy no me miró? ¿O te diste cuenta que lo que dijo aquella hermana referente a esto? ¿O te diste cuenta? Y empezamos, ¿no es cierto? Algunos son más atrevidos. Dicen, si yo fuera el pastor de la iglesia, fuera el profeta, lo haría mejor porque lo haría de esta u otra manera. Pero el tema es que Dios no te llamó para eso. Si no, lo estarías haciendo. Si tuvieras el llamado del Señor, lo estarías haciendo. Pero en la mesa, nuestros hijos escuchan eso. Claro, cuando son chiquitos no les queda otra, bueno, los llevamos a la iglesia, vienen con nosotros. El problema se planta cuando los muchachitos llegan a la adolescencia. Y cuando llegan a la adolescencia, si hay algo que tiene el adolescente naturalmente, es innato en el adolescente, ese espíritu de rebeldía que no quiere saber nada con aquellas cosas que son impuestas. Entonces ahí empieza el primer problema serio dentro de una familia. Se van alejando del concepto Dios porque ven dentro de su casa justamente todas estas cosas. Que dijo que me dijo que me supuso que aquel cosa, que la pastora vino vestida de esta manera, que el pastor, que te lo... Y los chicos están escuchando eso.
Usted no se olvide que un niño es un ser humano y que siente, que presiente, que vive, que se duele y que muchas veces calla porque por ser menores, una cuestión de respeto le permite callar, pero no porque no sufra. Yo cuento siempre un episodio que me sucedió en la escuela dominical con una nena de 4 años. Pedimos orar por la familia, por los hijos, y esta niñita con 4 años se despachó con una oración que me dejó el corazón estrujado. Porque ella empezó a orar con un sentimiento, aún llorando, por las cosas que se vivían adentro de su casa, que su papá, escondidas de la familia, se drogaba, que le venían a golpear la puerta por las deudas y esto, y le mandaban a decir a ella que no había nadie. Y todas esas cosas ella no las quería vivir, pero no las podía decir tampoco dentro de su casa. Entonces cuando ella termina de orar, yo la llamo a la niñita esta y le pregunto: ¿de dónde sacaste todo esto que vos oraste recién? Pastor, yo soy chiquita, pero yo escucho, me dijo. Bueno, hágase la idea de esa niña. Gracias por la gracia de Dios, la familia ha vuelto al Señor y ella está en la iglesia y está sirviendo al Señor. Pero imagínese esa niñita sin esa ayuda, lo que se hubiera generado cuando llegara a la adolescencia. No la metí nunca más dentro de una iglesia, ni siquiera le hablé de Dios, porque para ella verdaderamente todo eso es una mentira. Bueno, muchas veces esto es lo que está instalado como algo normal y natural. Y mire, es lo más antinatural del mundo. Porque el pecado no es natural, no fuimos creados para el pecado. Fuimos creados para vivir haciendo imagen y semejanza de Dios. Y lo que se perdió por causa del pecado es precisamente esa relación de comunión permanente. Lo hemos hablado hasta el cansancio esto. La gracia transforma siempre y cuando yo le permita al Espíritu Santo ser examinado. Y cuando viene esa voz del interior del Espíritu Santo en nuestras vidas, no empezar a buscar la paja del ojo ajeno a ver cómo justifico mis errores. El Señor para eso me dice: mirá, mejor quita la viga que hay en tu ojo antes de ver la paja del ojo ajeno. Ese es el consejo de Cristo, y eso es a lo que muchas veces no queremos llegar y empezamos a perder la guerra, porque la guerra espiritual es precisamente que se vaya formando en nosotros un carácter, y ese carácter no es precisamente el carácter de Cristo. El carácter de Cristo viene por el fruto del Espíritu Santo que nos habla el apóstol Pablo. El carácter de Cristo manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dignidad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a esta, dice el Señor, que verdaderamente no nos producen ningún daño. El pecado siempre te va a dañar, siempre, ¿eh? No crea que vas a salir ileso por desobedecer o por desoír la voz de Dios. Le podemos buscar todas las ideas teológicas que queramos, cambiarle el nombre de una manera u otra, pero arrepentimiento y pecado son dos palabras que no nos vamos a poder excluir nunca. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, cuando comenzó a predicar en el Sermón del Monte, la primera palabra que sale de su boca fue arrepentidos. En ese orden de prioridad, arrepentidos. Y lo segundo que enseña Jesús es precisamente que nosotros debemos dejarnos ser transformados por el Espíritu Santo, renovados, para hacer una nueva creación, según la imagen del Hijo de Dios, según la imagen del hombre Jesús, que ese es el modelo de hombre y ser humano que creó Dios. ¿Y cuál es el carácter de ese hombre? Es el que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que termina diciendo maravillosamente: y al final de todas las cosas permanecen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor es el mayor de ellos. ¿Por qué? Porque la excelencia de la persona, la esencia de una persona, el ADN del Padre es precisamente ese amor que habla en 1 Corintios 13. Que ese es el amor que Dios quiere renovar en nuestros corazones, que se había perdido desde el principio. Es tiempo de bendecir. Seguimos transmitiendo
bajo el auspicio de la Iglesia Portadores de Esperanza, una comunidad de amor hermosa, con mucha juventud, con niños. La verdad que este fin de semana pasado hemos disfrutado con la presencia de los jóvenes, con esa obra de teatro tan bonita que hicieron, el lavado de pies, la Santa Cena, cuántas cosas bonitas pudimos experimentar este domingo y esperamos, ¿no?, para este miércoles el estudio bíblico que va a seguir el pastor Pablo. Hemos entrado en el libro de Deuteronomio, un libro difícil que mucha gente no le gusta entrar, pero el pastor se ha animado ahí a entrar a ese tema y también vamos a estar disfrutando de la alabanza, la adoración. Hoy en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz estamos transmitiéndonos ahí en Tiempo de Bendecir para invitarle a usted que pueda asistir y compartir con nosotros. Será hasta mañana, Dios mediante. Vamos a seguir con el tema de la guerra espiritual, pero desde otro ángulo, de otra visión. El Señor les bendiga.